Iglesia Mundial, despierta. Mis amigos de la Unión Dominicana, despierten. De la División Interamericana, donde tengo muchos hombres con los cuales trabajé juntos. Hombres de Latinoamérica, despierten. Hermanos, estamos de acuerdo con la ONU. Estamos de acuerdo con la Agenda 2030. Estamos de acuerdo con los 17 puntos de desarrollo sostenible. Esto sale en la revista 20 Review del autor Andrew McChesney, un adventista de Silver Spring. Porque en el 2015, entonces el presidente de la Conferencia General coge para Ban Ki-moon y me hace un acuerdo con él. Mundial. Iglesia Mundial, despierta. Mis amigos de la Unión Dominicana, despierten. De la División Interamericana, donde tengo muchos hombres con los cuales trabajé juntos. Hombres de Latinoamérica, despierten. Ha llegado la hora. No más juego. Corta con el mundo. Tienes un chance. ¿Y sabes por qué tienes un chance? Porque estás aquí esta mañana. Y los que van a oír el tema tienen el chance porque Dios va a permitir que lo escuchen. Y tal vez el chance de algunos pocos meses que ha llegado el momento de la gran preparación de la iglesia. Ahora o nunca, pueblo. Cortar con el mundo. Dejemos. Gracias a todos los amigos, hermanos que se han trasladado de diferentes puntos de la zona. Estamos transmitiendo esta programación para República Dominicana, Latinoamérica y el mundo en Las Mesetas. Esto es una comunidad perteneciente a Santiago Rodríguez, la República Dominicana, y hemos llegado desde diferentes partes del país, la zona, de los hermanos de alrededor, pero también de diferentes partes del país. Yo mismo llegué ayer desde las montañas de la Cordillera Central en Jarabacoa. Salimos a las 6 de la mañana, llegamos aquí al lugar a las 2:30, pero obviamente nos detuvimos en diferentes lugares haciendo escalas, lo que nos tomó tal vez en ese lapso unas 3 horas. De todas maneras, un viaje bastante largo el que hicimos. Otros hermanos han llegado también de puntos distantes. Así es que todos, Dios les guarde, Dios les bendiga de manera rica, abundante. Bienvenidos todos, y que la programación de hoy pueda ser de, bueno, beneficio espiritual, que es lo que queremos para todos los creyentes en esta etapa crucial. De acuerdo al año gregoriano por el cual nos estamos rigiendo, decimos que estamos en el 2024, ya hemos entrado en el mes de enero, que por cierto en el calendario de Dios es el mes número 11, y el mes próximo, que llamamos febrero, bíblicamente debía ser el mes de Adar, el mes 12, para comenzar el año, como dice la palabra, con el mes de Abib, que quiere decir primavera, justamente en primavera. Porque es ilógico que el año comience en invierno, ¿verdad? Cuando desde pequeño en la escuela nos enseñaron 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. ¿Por qué comenzar el año en invierno? Cuando realmente debe comenzar en primavera, como establecen las escrituras. De todas maneras, entendemos que a los fines de cómputo y lo que tiene que ver con esquemas programáticos, pues uno se guía por este calendario gregoriano que antes fue juliano. Sabemos que, como ya hemos dicho, no es el año bíblico. Y quiero decirles, hermanos, que nosotros sí sabemos que este año crucial, 2024, el pueblo de Dios debe hacer ajustes que nunca había hecho en su historia, porque, como dice en pantalla el título del mensaje que vamos a tratar, el tiempo de gracia está por terminar, y eso es lo que vamos a desarrollar en la fecha de hoy, siguiendo en horas de la tarde con la segunda parte. Nosotros tenemos que ser el pueblo del libro, como fueron los originarios creyentes de este movimiento adventista. El pueblo que realmente se basa en un escrito está, a la ley y al testimonio. Toda palabra que sale de la boca de Dios, a la ley y a los profetas, como dice la palabra. El que no dijere conforme a esto, no les ha amanecido, dice Isaías 8:20. Y el versículo 16, pues dice también el mismo libro de Isaías: sella el testimonio entre los discípulos y también la ley entre sus discípulos. Así es que conserva la ley y sella
sella el testimonio y la ley entre mis discípulos. Esto quiere decir que el pueblo de Dios no puede estarse guiando por lo que dicen los noticieros. No puede guiarse por lo que dicen las redes sociales y las diferentes plataformas. Nosotros tenemos que seguir el curso de la profecía que cada vez se desarrolla mientras va avanzando, pero todo debe ir de acuerdo como decían los reformadores de la Edad Media. Vamos a ver si ponemos acá esta expresión que decían los reformadores. Voy a ponerlo en pantalla aquí en el pizarrón, pero también estamos hablándolo por audio cuando ellos decían que debemos guiarnos por lo que es sola escritura. Eso quiere decir que nuestra fuente de verdad debe ser precisamente Primero de Pedro 1:19 o Segunda Pedro 1:19, ¿verdad? Me lo confirma. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Algunas versiones dicen más permanente, en la cual hacemos bien en estar atentos como una, atención, antorcha, ahí hay luz, que alumbra, ahí hay luz, en un lugar oscuro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ya no es oscuro, para que resplandezca y el lucero de la mañana, hay lucero, hay luz, y la mañana hay claridad, salga en vuestros corazones. Yo le llamo el versículo de más luz en la Biblia, porque todos los términos o palabras tienen que ver con luz, y esa es la sola escritura. Ellos también, los reformadores de la Edad Media, se guiaban por la sola gratia, decían ellos, la sola gracia, pero lo decían con esa expresión de origen latino, la sola gracia, la sola fide. Sí, señor, la sola fide. Entonces, sola escritura, sola gracia y sola fide, sola fe, sola gracia y sola escritura. ¿Qué es la escritura? A la ley y al testimonio. ¿Qué es el testimonio? Dice la palabra de Dios, el espíritu de la profecía. Cuando la Biblia dice allí en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, está queriendo decir toda revelación profética. No está hablando allí del deseado de todas las gentes, ese texto. Incluye todo lo que Dios reveló, porque cuando Juan escribió eso, lo que había como escritura era el Antiguo Testamento. Así es que esa ley al testimonio incluye toda la revelación profética. Lo que es la Torá, que es Moisés, todos los profetas, que es todo el resto del Antiguo Testamento, y los Salmos, que son los libros poéticos. Así es que ese es el contenido de las Escrituras por la cual debemos guiarnos. Y por eso, tanto los reformadores como los albingenses y también los valdenses eran procedentes de las montañas de Italia, justamente la cuna de donde sale el romanismo papal. De allí eran los valdenses. Y ahora yo les digo, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No se dijo así de Cristo? Pues los valdenses provienen de ahí mismo, cerca de donde estaba la silla de Roma, en Italia. Y los albingenses de Francia, junto con los hugonotes. Así es que todos estos reformadores, y podemos mencionar algunos nombres de estos hombres de Dios y mujeres de Dios que fueron llevados al patíbulo, sufrieron grande persecución, sufrieron grandes penurias por causa de la verdad, en un régimen dictatorial despótico de 1260 años, el imperio más
duradero de la historia y también más cruel y más déspota que jamás haya existido. Nombres que podemos mencionar, por ejemplo, como, bueno, comenzamos con el personaje súper conocido de Martín Lutero de Alemania y también de Melanchthon, también de allí, pero podemos mencionar entre los ingleses, por ejemplo, a John Wycliffe, y también a William Tyndale, que tuvieron que ver, especialmente este último, con la traducción de los manuscritos bíblicos, esa sola escritura, a el idioma inglés. Y también tenemos a Knox en Escocia, tenemos a Zwinglio en Suiza, pero también tenemos a Calvino, ya les dije de Wycliffe, tenemos también aquí a Juan Hus. ¿Quién más? Tenemos a Jerónimo, bueno, una pléyade de individuos utilizados por Dios. Y a los tales y a toda esa época se le llamó la era protestante de los reformadores. Y aquí hago un alto para explicar el término o la expresión protestante. Atención iglesia, atención amigos que nos escuchan en el país, en Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué se le llamó a estas personas protestantes? Porque el vocablo hoy utilizado tiene una significación, tiene una etimología posiblemente diferente. ¿A quién hoy se le llama que es un protestante? Al que se opone a algo, al que se levanta para oponerse a una causa determinada, el que está en una protesta. Ese es el protestante, el que hace un reclamo contrario al status quo, o sea, a lo establecido. Ese es un protestante. Pero en el término primario de la palabra, protestante viene de un vocablo que tiene un prefijo o una raíz que se escribe pro, P-R-O, y entonces testaire, T-E-S-T-A-I-R. Protestaire. Protestaire. Quiere decir el prefijo pre a favor de los pro vida, a favor de algo. Ese prefijo pro, cuando aparece en una expresión compuesta, quiere decir alguien o algunos o un sistema o una ideología, un paradigma que es un sistema de creencia a favor de algo, en pro de algo. ¿Estamos entendiendo? Entonces ellos eran pro a favor de testaire. ¿Qué quiere decir entonces testaire? Asómbrense. Testamentos. Los dos testigos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos reformadores que les he mencionado y estos grupos étnicos como los valdenses, los albingenses, los hugonotes y todos los creyentes por 1260 años se les llama protestantes porque eran protestaire a favor o en defensa del libro prohibido, la Biblia, contenido que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eran protestamentos. ¿Cuáles testamentos? El Antiguo y el Nuevo. De ahí la palabra protestante, que hoy entendemos que es alguien que está en contra de algo. No, ellos estaban a favor de algo. Era a favor de algo, protestaire, a favor de los testamentos. Por eso los persiguieron y por eso los hicieron muertos. Así es, señores, que yo quisiera que nosotros entendiéramos que ha llegado el momento de volver a ser protestaire a favor de los testamentos, el pueblo del libro. Amén. Dios nos ayude en ese sentido, porque si ha llegado una etapa en la historia humana en que nosotros tenemos que entender las escrituras con el sentido literal que Dios quiere para la aplicación de nuestras vidas, es este momento. No me estoy refiriendo a dominar doctrinas. No me estoy refiriendo a que sepamos en la argumentación de los 10 mandamientos y su vigencia, que hay que hacerlo y hay que entenderlo. Y del Santo Sábado como una doctrina importante.
y lo que es el santuario celestial, del cual vamos a hablar hoy aquí en este tema, y de el juicio preadvenimiento. Como miembros de la iglesia adventista decimos el juicio preadvenimiento o el juicio investigador, o entender la relación que hay en la personalidad del Padre, nuestro gran altísimo Dios, y de su Hijo Jesucristo, lo cual todo es importante, y la manifestación del Santo Espíritu en la vida de nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros por su Espíritu. Eso es importante. Cristo en nosotros, como dice Pablo en Colosenses, la esperanza de gloria. Pero aquí, señores, es básico entender que nadie será salvado por la defensa de una doctrina, de una posición particular o individualmente. Las personas que sean salvas eventualmente deberán reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Amén. Porque estamos hablando de experimentar la vida de Cristo en nosotros a través de reavivamiento y reforma. Estamos hablando aquí de que Cristo por su Espíritu nos haga tan semejante a Él, que cuando nos miremos allí como un espejo, se refleje la gloria de Él en nosotros, porque vivimos tal y como Él vive. Amén. Por lo tanto, en esta fecha, ahora, en este calendario, ha llegado el momento crucial en que su servidor, Leonardo Robles, siervo de Dios para servicio de la comunidad y del pueblo de creyentes en todas partes, nos determinemos a decir lo que hace algunos años decíamos. No voy a expresarme prácticamente en detalle sobre este tema hasta que llegue el momento, porque para todo hay tiempo debajo del sol. Y ha llegado el momento en este año 2024, porque en este año 2024 hay un serial de acontecimientos y de eventos que habrán de ocurrir. Y yo puedo mencionarles algunos, pero yo no voy a hablarles de eso en detalles hoy, porque hoy vengo a hablarles acerca, no tanto de un evento, aunque es un evento. Yo vengo a hablarles acerca de un aniversario este año 2024. Yo voy a hablarles acerca, por decirlo de alguna manera coloquial, de un cumpleaños este año 2024. Dentro del marco de cantidad de eventos y sucesos que habrán de ocurrir. ¿Y cuántos sucesos habrán de ocurrir? Yo así breve y someramente les voy a mencionar algunos, pero luego vamos a dedicar el resto del espacio de tiempo a hablarle de ese aniversario del cual yo quiero hoy que el pueblo de Dios, testigos presentes acá y también aquellos que por las redes y de manera diferida nos van a escuchar en un momento futuro. Hay muchos eventos, por ejemplo, para comenzar les digo, este año 2024 en todo el mundo se han de celebrar, oigan el dato, 70 países celebrarán elecciones este año. 70 países, incluyendo uno que hace unos pocos días, Taiwán, celebró su elección nacional. Pero a través del año, otros 69 países, algo inédito, ya varios lo hicieron el año pasado, 2023. Pero el resto del mundo prácticamente entonces ahora va a tener elecciones, incluyendo naciones tan significativas y poderosas como Rusia, como la India, el Parlamento Europeo que dirige todas las autoridades de todo lo que es Europa este año 2024 y por supuesto 6 países latinoamericanos, Uruguay, Panamá, Venezuela, República Dominicana, estamos allí incluidos, y El Salvador también, y México. 6 países latinoamericanos celebrando elecciones este año. Y ustedes me dirán, pero ¿ha dejado usted aquella gran nación que va también a tener elecciones en noviembre de este año? Por supuesto, las elecciones que van a definir lo que es el país más polarizado, vamos a decir, de América en estos momentos, los Estados Unidos, también tiene su proceso electoral para conformar, como les dije, 70 naciones. Solo les mencioné algunas que tienen proceso este año 2024. Pero además hay cantidad de cosas que ya han sucedido en los primeros días y que van a suceder en los próximos meses,
como la intención de darle la autoridad completa y absoluta a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que funciona allá en Ginebra, dirigido por el africano Tedros Adhanom. Eso también va a ocurrir este año. Y la reunión cumbre de naciones para definitivamente establecer lo que ellos llaman su proyecto de gobierno mundial, que también va a ser en este año. Ha anunciado cantidad de desastres y de situaciones en el orden de la salud, lo vamos a mirar. Y también la intención que el cambio de moneda digital, el CBDC, el Banco Central administrando la moneda única en el mundo, además de las grandes crisis mundiales que se están dando en el planeta Tierra en el orden de lo bélico y de lo armamentista. Y pudiera seguir haciéndole una lista grande. Esta tarde vamos a hablar de algunos proyectos particulares para el final del 24 y todo el 25, donde ellos dicen que definitivamente tiene que estar establecido el gobierno mundial para entre este año y el 2025. Y les voy a presentar en la segunda parte esta tarde la demostración por evidencias y declaraciones de las mismas instituciones de el mundo que trabaja en el mundo del ocultismo, de que el 2025, eso es el año que viene, ya ha sido declarado el año de la manifestación del demonio. Pero eso es la segunda parte de lo que va a venir esta tarde. Mientras, repito e insisto y categóricamente dejo establecido que ahora lo que quiero hablarles es de un acontecimiento, de un evento, de un aniversario que ocurre en este año 2024 y no tiene que ver en el plano político de los movimientos de las naciones. Lo que les voy a hablar en esta mañana no tiene que hablar en el orden de lo económico o financiero, no tiene que ver con el orden del asunto climático, el cambio climático anunciado, ni de desastres naturales. No les voy a pronosticar terremotos, ni sequías, ni cantidad de deslaves, ni tsunami, ni nada que ocurra en el mundo de lo natural. Yo les voy a hablar de un evento que tiene que ver con el pueblo de Dios aquí en la tierra. Algo que tiene que ver con los que están sentados hoy aquí y los que me están escuchando que están de pie. Les voy a hablar de la manifestación de Dios a su pueblo en el año 2024 y no otro. De eso vengo a hablarles en el nombre del Señor. Amén. Mientras tanto, vamos a estar mirando en pantalla aquí algunas declaraciones importantes. Allí pueden mirar esta cita que quisiera que como plataforma o introducción, para que podamos entender lo que resta del mensaje, podamos nosotros entonces ir asimilando. Dice la palabra de Dios: de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten, ¿dónde? Sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano, atención iglesia, que este versículo como que lo usamos poco y es muy contundente, diciendo que Dios tiene el control del tiempo y que Dios determina lo que va a pasar. Repito, la parte que está en rojo aquí. ¿Hechos qué? Hechos, aquí está la cita, aquí está. Dice: Él ha determinado de antemano. Iglesia, ¿qué quiere decir de antemano? Antes que ocurra. ¿Estamos claros? De antemano ha determinado el orden de los tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Eso está determinado en el cielo. Y también los límites de su habitación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nada es al azar. Nada es de manera circunstancial o fortuita. Todo está establecido en un esquema programático. Repito e insisto, todo está determinado en un esquema programático fijado, porque Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos. Sabe hasta dónde vamos a llegar y cuándo va a ocurrir cada evento. Los eventos no suceden porque los hombres lo determinen, y lo vamos a mirar entre esta mañana y esta tarde. Ocurre porque ha llegado el tiempo para que pase ese fenómeno, o ese evento, o ese suceso. Miren este otro versículo que lo conocemos todos. ¿Qué dice la Escritura?
Gálatas capítulo 4. ¿Cuáles versículos aparecen allí? 4, 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice la palabra escritural inspirada. Citamos. Pero cuando vino la plenitud, algunas versiones dicen el cumplimiento del tiempo, no antes, sino cuando llegó, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así es que las cosas ocurren cuando llega el tiempo. Esto fue en relación con el primer advenimiento de Cristo, cuando vino como un bebé en Belén, nacido de mujer. Ahora yo quiero preguntarles a la iglesia en esta fecha, ¿tendrá este versículo aplicación para cuando Dios determine también el momento de su segunda venida? ¿O es al azar hacia lo loco? ¿O está establecido un momento? ¿Qué cree la iglesia? A ver, ¿qué cree la iglesia? Está establecido. Yo también lo creo, hermanos queridos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes van a ver por qué estoy diciendo estos versículos introductorios. Porque nos vamos a meter a lo hondo en un ratito. Nos vamos a sumergir en aguas profundas en un ratito. Pero miremos mientras esta explicación. Miren lo que está en pantalla. Esto es escrito por su humilde servidor. Los eventos en las profecías bíblicas están delineados dentro del esquema de tiempo de Dios. O sea, los eventos ocurren porque ha llegado el tiempo de su cumplimiento. Algunas personas dicen, ya Cristo viene porque se están uniendo hombres con hombres y mujeres con mujeres. No. Hace rato que eso está pasando. Hace rato que eso está pasando. Cristo ya sí viene porque mire, las guerras que se están mirando, no, siempre ha habido guerra. Que ya sí viene porque ahora en la iglesia hay una apostasía rampante y la gente está bailando en los púlpitos y eso es un desenfreno y es algo ya que se sale de las normas. Hace rato que Israel estuvo en apostasía y pasaba a sus niños por el fuego y se ligaban con las mujeres paganas. Eso hace rato que está ocurriendo. No es por muchas epidemias mayores que el COVID. No es por eso que Cristo viene. Cristo viene, y lo voy a decir llano, claro, en blanco y negro, sin cortapisas, sin medias tintas, de manera definida. Cristo viene y viene pronto porque se están terminando los 6,000 años. Amén. Y los eventos que están ocurriendo es porque debían ocurrir justo antes que llegara el fin de los 6,000 años. Que van a haber muchas cosas como las del pasado, pero aumentadas y multiplicadas. Pero Dios trabaja con tiempo, no con eventos. Cuando llegue el tiempo, ahí, hermanos, se acabó la oportunidad. ¿Cuántos años le dio el Señor al mundo antediluviano? 120 años. 120 años. ¿Eran malos antes de ahí? Sí, eran malos. Pero ¿cuándo fue que llegó el diluvio? Cuando se cumplieron los 120 años. Exactamente. Porque Dios trabaja con tiempo. ¿Cuándo Cristo entró al lugar santísimo? 1844. Eso fue hace mucho después del anuncio. Porque se dijo 2300 años. Tardes y mañana, que son días llevados proféticamente a años. Eso fue por allá por el 457 antes de Cristo. Pero ¿cuándo fue que Cristo comenzó su obra en el lugar santísimo? En este tiempo moderno ya, 1844. Porque no había gente que defender antes en el lugar santísimo. Sí, pero se había establecido un tiempo determinado. Y las 70 semanas o 490 años de plazo para Israel, que terminaron en el año 34. ¿Por qué no antes? Porque 70 semanas son 490 años y había que esperar que llegara el año 34. Y también el año 34, donde se cumplieron los 490 años. ¿Verdad que sí? Igualmente cuando la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Hermanos, todo tiene plazo. Todo tiene plazo. Si no, miremos unos pocos ejemplos bíblicos. Pueden tomar nota de las citas bíblicas allí. Dice, el corazón de estos dos reyes
eran dos reyes romanos. Uno de ellos se llamaba Antonio, el otro Augusto. Eso no nos interesa ahora, sino cómo Dios dispuso lo que habría de ocurrir con ellos. Estará dispuesto para hacer el mal. Y en la misma mesa hablarán mentira, pero no servirá de nada, porque el final del tiempo señalado aún no habrá llegado. Ustedes han leído en la Biblia que la maldad del fereceo y del hereseo y del eteo es demasiado abundante, pero todavía no ha sobrepasado la copa. Hasta que no llegue el tiempo de eso y Dios lo tiene establecido, no ocurre. Por más desgracia que usted vea en el mundo cristiano, por más apostasía que usted vea, aunque usted vea las cosas que usted diga, se pone la mano en la cabeza, pero ¿cómo puede pasar eso en el pueblo de Dios? Ya Cristo debe venir esta semana. Pues no. Porque aún para eso hay tiempo. Eso sí, hermanos amados, llegado el cumplimiento del tiempo, llegado el cumplimiento del tiempo, no se pasa un día más. Yo les pregunto a los adventistas, ¿usted recibe el día de reposo 3 horas después del sábado? No. ¿Verdad que no? Sino cuando llegue el horario que dice ya puesta de sol. Y cuando entremos en el sábado de Dios, Dios va a permitir entonces que continúe el mundo en el espacio que pertenece a Dios, que son 1000 años, para completar la gran semana de tiempo. Dios no va a permitir que que nos pasemos por ahí como raza humana. ¿La iglesia me está entendiendo? Amén. No nos vamos a cruzar del momento que Dios ha establecido. Mi querido amigo y hermano, lo que pasa es que hay una cita que dice que por amor a los escogidos los tiempos se han acortado. Hermanos, hemos leído bien la cita. Lo que se va a acortar es el tiempo de persecución. Eso es lo que se acorta. No las fechas. No las fechas de establecimiento del cumplimiento de algo. Por ejemplo, los 1260 años, tiempos y medio tiempo. Debían comenzar en el 538 y de hecho fue así. Debían terminar en 1798, cuando Napoleón y Berthier, su general, fueron y tomaron a Pío VI. Y ahí terminó el dominio papal. Pero el conflicto de los siglos, el libro de Ellen White, dice que unos 25 años antes de 1798 paró la persecución. Pero siguió corriendo la profecía hasta el tiempo del cumplimiento. Amén. Lo que se acorta es la persecución. Dios, tenemos que entender bien los textos bíblicos y leer el contexto textual, lo que está delante y lo que está después. El texto histórico, cultural, de qué está hablando particularmente. También la etimología del versículo bíblico, tenemos que entenderlo, y también el contexto escritural completo. Lo que se acorta no es el tiempo establecido, porque Dios ha fijado los tiempos de su habitación y los límites del espacio del hombre en esta tierra. Es bueno que sepamos eso, por lo que vamos a mirar en un ratico. Otro ejemplo bíblico. Bien. Dice la palabra, escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, o sea, las dos manos, y vestido de lino, porque está hablando de un ministerio sacerdotal, que era la ropa del sacerdote de lino. Alzó sus dos manos, izquierda y derecha, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y medio tiempo. Allí está la palabra Moed en hebreo. En hebreo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se termine o se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Hermanos, este versículo, aunque no es el tema de la fecha, habla de períodos proféticos de Daniel. Y lo ubica con una palabra que es Moed, que quiere decir en tiempo de asambleas de Jehová se cumplirá eso. La persecución final de 42 meses, con la palabra Moed ubicada en relación con lo que se llaman fiestas de solemnidades a Jehová en la Biblia, ¿verdad? No es el tema, pero simplemente quiero decirles que cuando se acabe el tiempo de la dispersión es que van a ocurrir los eventos, no antes. Y dice este otro, Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, y juró, aquí hay un juramento, por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo
y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dios establece tiempo y de ahí no podemos cruzar, pero tampoco se adelanta porque Dios no tiene esos parámetros humanos. Sencillamente por misericordia aplaca la persecución. Otro texto más de ejemplo. Las naciones se enfurecieron, estoy leyendo directamente de la Biblia, pero ha venido tu ira y el tiempo, ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Allí la palabra tiempo es kairos. Tiempo apropiado de oportunidad. O sea, la Biblia me está diciendo aquí 3 eventos que ocurren. Dice, la ira de las naciones. Allá arriba, las naciones se enfurecieron. Va a haber un periodo de inestabilidad mundial en cuanto a los gobiernos y las naciones de la tierra. Luego de eso, viene entonces, mis hermanos, lo que se llama el tiempo de Dios, de la ira de Dios, las 7 postreras plagas, y luego el tiempo de juzgar a los muertos. Dice Primeros Escritos, son 3 eventos que se suceden unos a otros. Un gran periodo de guerra mundial. Luego entonces vienen las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Y luego entonces con la 7ª plaga donde Cristo viene, entonces viene el juicio a los inconversos. Pero para cada una de esas cosas hay kairos, que es la palabra que se emplea como tiempo, donde dice hay oportunidad en ese lapso, por supuesto no en el tiempo de gracia, sino para lo que tiene que ver, porque está hablando del contexto del juicio. Así es que en lo que respecta a juicio, hay oportunidad mientras dura la gracia. Repito, iglesia, porque voy a enfatizar en eso en los próximos minutos. Hay oportunidad para el pueblo de Dios particularmente, mientras Cristo está en el lugar santísimo. Y hay aquí otra cita final que quiero presentar en esa dirección. Por esto alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco kairos. Poco kairos, poco tiempo. Tiene un tiempo corto y ese kairos es tiempo de oportunidad. Y el diablo sabe que se le ha dado un breve tiempo. Él lo sabe. Y sabe el diablo, ¿saben qué? Que el tiempo es de 6,000 años. ¿O el diablo no sabe contar? No, porque entonces nos citan a Marcos 13. El día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo. Ni el Hijo lo conoce. Yo tengo un estudio sobre eso, que no es el estudio de hoy, solo lo doy como un comercial. Ese texto en su original lo que dice es, el único que puede dar a conocer el tiempo es el Padre. No quiere decir que Cristo no lo conozca, sino que no lo puede dar a conocer. Y lo dice el deseado de toda la gente. Cuando doy ese texto, también presento la cita del deseado. Y la otra cita de una Biblia que Elena White cita, dice, mire cómo dice aquí, el único que puede dar a conocer el tiempo de su venida es el Padre, porque es el Padre que lo anuncia. Pero no se puede presumir que el Hijo no lo sepa. ¿Verdad? Porque si nosotros podemos llegar casi ahí, entonces díganme ustedes, los ángeles que están en el trono de Dios mismo y Cristo mismo a la diestra del Padre como aparece, entonces di que en un desconocimiento. No, hermanos, eso es ilógico suponerlo, pero no le está dado a ellos darlo a conocer el día y la hora exacta, porque ¿quién es que anuncia eso? El Padre. Igual que el Hijo es el que anuncia, salí de las tumbas, y el que llama a la vida, porque llegará hora en que todos los que están en el sepulcro oirán mi voz, dijo Cristo, y Él es que llama a la vida. Él llama a la vida, pero el Padre anuncia el día y la hora. Así que cada uno hace un anuncio distinto. Así que eso es importante saberlo como iglesia. Entonces, hermanos queridos, en relación a esta cita que aparece en pantalla, primera a Tesalonicenses, capítulo 5, cita texto muy conocido, primera Tesalonicenses, escrito de Pablo. ¿Qué es lo que dice allí? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos,
no tenéis necesidad de que os escriba. Versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Versículo 3, muy conocido. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz, y de ninguna manera escaparán. 4. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos ustedes sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. O sea, que para el que está en luz, aquel día no sorprende como ladrón. De acuerdo al texto, o estoy leyendo mal, o estoy interpretando mal. Ustedes no, porque son de la luz y del día, no de las tinieblas, para que aquel día os lo sorprenda como ladrón. A ustedes no, porque son de la luz. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿qué querrá decir allí la expresión? ¿Qué querrá decir allí la expresión? Que viene como ladrón. Vamos a mirar otro texto en con esa misma connotación. Este de Apocalipsis dice, no, segunda de Pedro 3:10, antes del de Apocalipsis, que viene después de esto. Dice arriba, ahí en pantalla, para los hermanos que solamente están escuchando el audio. Voy a leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Repite, insiste Pedro. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Si no eres, ¿qué? O sea que el que sorprende como ladrón es el que no está atento, el que no está siguiendo bien el rollo de la profecía que cada día se cumple. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Ese no va a conocerlo. Porque ningún impío entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, esa ignorancia es para el mundano. Hermanos, esa ignorancia es para el que no está comiendo la palabra y comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo de Dios. El que está inmerso en un estudio profundo, óntico de las Escrituras y clama al Padre para que les revele su verdad y ayune y vive en santidad y se aparta del mundo, ese no está en ignorancia. No puede estarlo porque no es de las tinieblas. No estamos diciendo que va a saber con exactitud la hora exacta y el día, pero va a conocer mucho. Va a conocer los tiempos, va a saber en qué parte del año viene Cristo, que es en otoño. Va a saber que viene en la festividad sagrada de Jehová. Y que Dios dio su bendición en el día de Yom Kippur. Y ese mismo día, cada 50 años, comenzaba el jubileo. Y el jubileo, hermanos queridos, lo vamos a ver en el resto del día y la tarde. El jubileo era el apresionamiento de Azazel, el macho cabrío que representaba a Satanás y representaba la liberación del pueblo. Y luego 5 días después de Yom Kippur venía entonces Sukkot, las cabañas, 7 días. Y primero es escrito, dice, después de la bendición que se dio y del jubileo en el cual debía descansar la tierra, a los pocos días entonces subimos al cielo y tuvimos un viaje de 7 días. Y el octavo día es la gran coronación, porque después de las cabañas había un octavo día de celebración. Y ese octavo día entonces en el cielo es la coronación. Hermanos, todo tiene su figura, todo tiene su tipo y tiene también su antitipo. ¿Qué dice más? Ahora, yo quiero leer para ustedes y ustedes van a leer para ustedes mismos. Y yo voy a leer para los que no están acá en vivo. ¿Qué entendió Ellen White en relación a venir como ladrón? Repito, iglesia. Repito, redes sociales. Repito, todas las plataformas digitales. ¿Qué entendió Ellen White por el término venir como ladrón? Leamos esa cita en pantalla, aparece en el libro que se llama Maranata del 13 de septiembre. Dice la cita, leo, los justos y los pecadores
estarán viviendo sobre la tierra en su estado mortal. Los hombres estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo en rojo, inconscientes de que arriba, en el santuario celestial, habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable que conocemos de Apocalipsis: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es impuro sea impuro todavía, y el que es justo justifíquese todavía, y el que es santo practique la justicia todavía, siga santo todavía. Esa es la decisión del santuario celestial, que dice ella que inconscientes vivirán en la tierra sin saber lo que ha ocurrido. Miren esta otra y asómbrense un poquito más. Sigue diciendo la sierva: así dice el Salvador, será la venida del Hijo del Hombre, la hora decisiva que fijará el destino de cada hombre, el retiro final de la misericordia ofrecida a los culpables, o sea, cierre de gracia, vendrá silenciosa, inadvertidamente, como ladrón en la noche. Review and Herald del 9 de noviembre, y también está el día 13 de septiembre del mismo libro Maranata. Entonces, hermanos, de acuerdo a estas citas, en el conocimiento de la mensajera, ¿qué es para ella el día que viene como ladrón en la noche? A ver si la iglesia ha entendido. Díganlo más duro para que el cierre de la gracia es lo que viene como ladrón en la noche. Interesante. Eso es lo que va a sorprender al mundo y hasta la misma iglesia. Porque es un evento que cuando ocurra no va a mandar el Señor por allí un email, ni va a mandar un Telegram, ni va a mandar un Twitter, X se llama ahora. No va a mandar un Telegram, no va a aparecer una escritura. Mañana o pasado mañana u hoy ya se terminó. No, hermanos, no va a ocurrir eso. Usted y yo desapercibidamente vamos a entrar al evento sin saber. Otra cita más. El tiempo de prueba vendrá como... Leanlo, hermanos, en pantalla. No me miren a mí. Esto es tan importante que verme en mi fea cara. Miren la pantalla. Como ladrón en la noche. Hermanos, el tiempo de prueba. El periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de los que se mantengan firmemente por lo recto. Y sigue. En medio del tiempo de angustia, aquí todavía no ha venido Cristo, ¿verdad? En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles, porque el decreto ya se habrá establecido en el cielo. El que es santo, santifíquese todavía. Y en este momento nadie podrá cruzar de bandos. Nadie podrá cruzar de bando porque usted mantendrá su posición y su postura anterior. Los fieles ya sellados, como vamos a ver, con el Santo Espíritu, lo que les permite ser inconmovibles. Y es un afianzamiento, el sellamiento, como lo vamos a ver, de la verdad, tanto espiritual como intelectualmente. Entonces, sello, sellamiento, ya que lo mencioné, vamos a entrar aquí. En la enciclopedia y diccionario griego y hebreo Strong, que es la más completa, sello o sellamiento es la palabra fragizo, especialmente en el Nuevo Testamento. Estampar con marca privada para seguridad. Estampar con marca privada de seguridad. Con marca de seguridad. Y si Cristo le pone a usted su sello, usted está seguro en sus brazos. Amén. Porque le ha puesto el fragizo, que es un sello que dice, eres mío y estás protegido. Preservado, guardado en secreto, señalar. Atención, iglesia, con lo que voy a decir ahora. Cuando el Apocalipsis dice en Apocalipsis 7 y cuando la Biblia dice en Ezequiel 9 de los 6
mensajeros que pasaron, uno sellando y los 5 que se les dice, pasa por en medio de la ciudad, no tengas compasión, pero comienza con la iglesia, con Jerusalén. Y en la iglesia comienza con los líderes que están presidiendo en la plataforma, con los que dominan. Y después de ahí sigue con el resto de la iglesia. O del pueblo que es Israel. Pero sobre todos aquellos que haya un sello, a eso no los toque. Lo que ocurrió con Israel cuando el día de la Pascua se les dijo que maten un cordero y la sangre del mismo pónganlo en los dinteles de las puertas para que el ángel vengador, cuando ve esa señal, ¿qué representaba esa sangre de ese corderito? La sangre de Cristo. Quiere decir, esos son míos, cuidadito, ángel. No, yo no toco a esta gente. Esos están señalados. La palabra que aparece no es sellado en Apocalipsis, es señalados. Porque se está hablando de la protección especial de los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7. Interesante, señalados. ¿Por qué señalados? Porque se les aparta, se les, vamos a decir, se les pone un cerco para con esos señalados hacer algo, hacer algo. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos señalados de la época final? ¿Qué se va a hacer con ellos? Miren, vamos todos con la Biblia. Recuerden, sola escritura. ¿Qué se va a hacer con los señalados? Segunda a los Corintios 1, 21 y 22. Iglesia, no se me duerman porque vamos a leer segunda a los Corintios 1, 21 y 22. ¿Qué se va a hacer con los 144,000 señalados? Y Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. ¿Cómo se ungía a los sacerdotes, a los reyes? ¿Con qué? Con óleo santo. ¿Qué significa el aceite? Versículo 22. Es también quien nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y aquí puse arras, promesa o garantía. Es lo que quiere decir arras. Si su Biblia dice arras, póngale allí el significado de esa palabrita que quizás no dominamos mucho. Pero arras quiere decir, ¿qué cosa? Promesa o garantía. Entonces a los señalados se les promete, se les garantiza que van a recibir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Quien es la garantía, aquí está arras, pero aquí está traducido, de nuestra herencia para la redención o lo adquirido para la alabanza de su gloria. Le explico a la iglesia algo. El señalamiento en el santuario celestial, donde se determinan los 144,000, es un evento. Y el derramamiento del Espíritu sobre esos señalados es otro evento. Pero solamente participan del segundo evento los que han sido señalados. ¿Por qué razón? Porque las fiestas hebreas, como les llamamos, tienen fechas distintas. Por ejemplo, el día de la expiación en el calendario hebreo, ¿qué día era? El día 10 del séptimo mes. No, esa es la Pascua, el 14 ya. Pero la expiación aquí en otoño, el llamado Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes. El día 1 se tocaba trompeta. Exacto. El día 1 se tocaba trompeta en diciendo, voy para allá, que en 10 días venía el gran evento de la expiación. Señores, Levítico 23. Atención pueblo, a fajarse con Levítico 23. A fajarse con Levítico 23. Entonces, la expiación, el día 10 de Tisri, séptimo mes. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo era Pentecostés? ¿El mismo día? No. Era 50 días después de las primicias. Cristo resucita, que es las primicias, y ese día comienzan a contarse 7 semanas. 7 tiene 7 días, 7 por 7, 49, y completadas 7 semanas, el día 50 llegaba Pentecostés, y ese día en el aposento alto vino Pentecostés. Desde el momento en que iba a ocurrir
en Tisri, el día de la expiación, el día 10. Esto había sido anunciado en Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas o año nuevo, para ellos en cuanto a las festividades agrícolas, porque el otro año nuevo era Abid, eso es, algunos se confunden con eso, pero vamos a decir para que no haya confusión, el día de las trompetas, el día 1, y se contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días contando el 1 del séptimo mes. Y esos 10 días era de preparación. ¿Por qué razón? Porque el día 10 llegaba ¿qué cosa? Sí, ya. La expiación. Y había que ponerse de acuerdo con los hermanos, el amigo con el amigo, el esposo con la esposa, con los hijos, con los compañeros, con los creyentes. Había que hacer preparativos espirituales porque venía la expiación. Y había que estar totalmente en línea. Era el gran día de la expiación, la fiesta más grande para ellos en cuanto a lo espiritual. La única festividad donde se ayunaba. En las Pascuas se comía, en Pentecostés se comía, en la trompeta se comía, en la primicia se comía, en Sucot, que es las cabañas, se comía. Pero en expiación no se comía, se ayunaba. Se ayunaba porque era el día de la gran solemnidad. Y una preparación de ¿cuántos días dijimos? 10 días. El día 1 se tocaba la trompeta y se comenzaba a contar hasta el día 10. Y el día 10 la gran solemnidad. Hermanos, tengan eso en cuenta que vamos a volver en un ratico sobre eso. Miren esta otra. Primero viene, bueno, ya les dije, yéndome un segundito atrás, que cuando llegaba el día de Pentecostés, ahí se derramó el Espíritu Santo. Pero Pentecostés no era el mismo día que la expiación. ¿Eran de diferentes? No. Fechas diferentes. Y antes de ellos recibir los discípulos, los apóstoles, primero fueron discípulos, después apóstoles. No sé si han notado eso. Los que seguían a Cristo, que peleaban uno con otro. Yo voy a ser superior a ti. Señor, quiero que mis 2 hijos, una derecha. Esos eran los discípulos. Pero después de Pentecostés no se les llamó discípulos, sino apóstoles. Apóstoles. Tenían un apostolado, un ministerio real, porque habían pasado por la experiencia de Pentecostés. Habían estado 10 días, como se preparaban los hebreos desde el día 1 en la trompeta para llegar al día 10. Los discípulos igual se repite eso. 10 días, hermanos, pidiendo perdón, dando rodillas, dando abrazos. No, mira, yo pensaba que yo era mejor que tú, yo quería un puesto, pero no, tú tienes más cualidades que yo he pecado mucho, tú eres superior a mí. Y cada uno se entendía que el otro era superior a él. Cuando el Señor entonces entendió que esa experiencia había sido lograda por el pueblo allá en el aposento alto. ¿Qué pasó en el día 50 entonces? Se derramó el Espíritu. Entonces vino el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí se cumplió, hermanos. Y entonces lo que ellos no pudieron hacer antes, los discípulos, porque el diablo se burlaba de ellos. ¿Recuerdan la ocasión cuando Cristo eligió a 3? ¿A quién fue? Juan. A Juan, a Jacobo y a Pedro, y se los llevó allá al monte de la transfiguración. Y quedaron 9 aquí abajo. Y vino un hombre diciendo, mi hijo está demoniado, lo extraña, estaba echando babas por la boca. Es realmente un demonio que tiene. Discípulos, ayúdenos. Y vinieron los discípulos, sal de él. Dice el Señor a toda la gente que los demonios comenzaron a burlarse. Los discípulos, ustedes sacaron a nosotros. No, ustedes, pero por favor. Pretendiendo de que sacar. No pudieron. Dice el deseado, ¿cómo iban a poder sacarlos si cuando quedaron los 9 ahí abajo, quedaron murmurando y diciendo, ¿y por qué el Señor se llevó a 3 y a nosotros no? ¿Será que Él piensa que esos 3 son superiores a nosotros? No, pues eso es... Y con ese espíritu, entonces hay que sacar demonios, por favor, hombre. Hermanos, con crítica no se recibe el Espíritu de Dios. Con murmuración de los siervos y queriendo crear polémica y situaciones, no se recibe el Espíritu de Dios así. Usted no puede ser un testigo y la gente no puede convertirse. Porque usted está en la carne y no en el Espíritu. Pero nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero cuando está el Espíritu de Cristo, entonces hay victoria. Amén. Entonces usted sí puede echar los demonios. Y toda la gloria es para el Padre y para su Hijo Jesús. Nosotros somos testigos de estas cosas, dice Hechos 5:32, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que Dios ha dado, ¿a quién? A los que le obedecen. Ah, Dios ha dado el Espíritu a los que discuten mucho sobre eso, y cita y versículos. Y te humillo y te... Hermanos, el Espíritu Santo es para obedientes. Amén.
No importa la doctrina que usted tenga. Es para obediente. Digo, sí importa, me refiero que usted puede tener la correcta, saberla y sin embargo no ser sellado y no recibirla. Pero es necesario conocer la verdad, porque conoceré la verdad y la verdad. Os hará libre. Ninguna persona del remanente en el fuerte pregón estará predicando error. Nadie. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Nadie predicará el fuerte pregón con la doctrina de Roma. Nadie. Nadie predicará fuerte pregón con la doctrina del ecumenismo. Nadie. Porque usted es un santificado. Usted sigue al Cordero por donde quiera que va. Y el Cordero no le lleva error. Le llega a fuentes de agua de vida. Ningún remanente predicará error en esa etapa de la historia. Lo que quiero que miren es una cosa. Primero se es señalado. Y entonces en su momento, despuesito después. Qué incorrecto eso, ¿verdad? Dirá la gente que me están escuchando en Ecuador. ¿Y qué fue lo que dijo ahí? Un poco tiempo después, entonces los señalados reciben, y eso sí va a ser muy notorio, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces reciben el Espíritu Santo. Y como vamos a ver ahora en pantalla, este otro dato. Miren eso, hermanos, esta cita es clave. Eso en el conflicto de los siglos 397. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Me pongo de este lado para leer la misma cita por la importancia que tiene, porque a lo mejor esa crema de cita, algunos no la están entendiendo, pero es una crema de cita. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado, en el ritual simbólico. Yo le pregunto a la audiencia, a la iglesia aquí, ¿qué día entró Cristo en el lugar santísimo a interceder? El 1844. ¿Qué día? No, aquí cuando Cristo entró en 1844. Ese día cayó, recuerden que estamos trabajando con un calendario diferente. Entonces cayó en este calendario en el cual ya la sierva estaba viviendo un 22 de octubre. Recuérdense que la expiación era fijo un día 10 del séptimo mes. Fijo. Pero estamos trabajando con un calendario gregoriano y Elena se refiere a ese calendario. En ese calendario cayó en 1844 un 22 de octubre. Y ella dice, ese día fue día de expiación. Igual que Cristo murió un día 14 de la Peshat, Pascua, y el día 14 fue que Israel salió de Egipto y celebraron la cena de los corderitos. El mismo día, 1800 años después, cayó Cristo, muere el mismo día. Y al otro día fue el comienzo de los panes sin levadura. Y entonces el primer día de la semana fue las primicias cuando Cristo se levanta. Y 50 días después llega Pentecostés. Y el 22 de octubre, que cae expiación, Cristo entra al lugar santísimo. Ok, con ese cuadro le pregunto a la iglesia ahora, porque quiero que me sigan por lo que viene en un ratico, que vamos para lo hondo, más hondo de lo que estamos. ¿Qué día entró Cristo? Ya me dijeron que... 22 de octubre de 1844. Claro, día de expiación. ¿Y qué día ustedes piensan que Él va a salir, que va a terminar? Un día de expiación, cuando sea. El año que sea, pero un día de expiación, porque los símbolos que se refieren y conectados al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado en el ritual simbólico, ese día. Una segunda pregunta. Tenemos el día. ¿Y cuándo tenemos que recibir el Espíritu Santo todos los días, ¿verdad que sí? Todos los días. Debe ser un baño diario. Pero hay un día específico que es el día de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué día ustedes creen que va a derramarse masivamente en el pueblo, en esos 144,000, el Pentecostés? ¿Qué día ustedes creen? En el día de Pentecostés. Un día de Pentecostés, pero miren la cita, señores. Miren la cita. Tienen que cumplirse en el tiempo que asigna el ritual simbólico. ¿Qué hacen esos 144,000 con el Espíritu Santo? Dan un mensaje que aparece en Apocalipsis 14. Y viene mucha gente, ¿sí o no? Y esa gente recibe el Espíritu Santo también. Después del aposento alto, la gente no siguió recibiendo el Espíritu Santo en lo que se convertía. Y se asombraron de que también sobre los gentiles era dado el Espíritu Santo.
Pero las primicias son los 144,000. Amén. Porque las primicias fueron los 120 en el aposento alto. Las primicias. Y ellos entonces, el Espíritu de Cristo que tenían, con el poder de lo alto, lo transmitían a los gentiles y la gente venía por masa. Pero ellos son las primicias. O no dice los 144,000 primicias de los de la tierra. No son los únicos, pero son las primicias. Como ellos, Exacto. en su tiempo. Exacto. Las primicias. Hermanos, por eso la grande bendición viene el día del el Yom Kippur. Y como vamos a ver también, saben, creo que eso es en la tarde, no sé si está en este tema, creo que es el de la tarde. El jubileo de Dios, porque vamos a hablar de otro jubileo esta tarde. El jubileo de Dios se inaugura con la venida de Cristo. Pues estamos ahí ya. El jubileo de Dios se inaugura con la venida de Cristo. Eso fue un trailer, un avance lo de esta tarde. Para ver cuándo es ese año de jubileo. ¿Dónde estamos? ¿Y qué va a hacer el diablo antes que venga la fecha correcta? Les anuncio, Sí. falsifica. Sí, siempre. Entonces, seguimos acá. Levítico 23, 24 a 27. ¿Qué dice la palabra? Ayúdenme a leer, hombre, ayúdenme a leer. Los hijos Habla de a los Israel hijos de Israel y diles, el primer día del mes séptimo tendréis tendréis una fiesta sabática, sabática, Es primer día. una conmemoración con estrépito de trompetas. de trompeta. Ese es el chofar o el cuerno de carnero. ¡Tarará, tarará! En 10 días viene expiación. Y todo el mundo en esos 10 días. Sigue leyendo, siervo. Asamblea sagrada. Sí, señor. El 10 de este mes séptimo, Entonces el 10. será el día de expiación. Tendréis asamblea sagrada. Os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. 10 días de preparación antes de Yom Kippur con el toque de trompeta el día 1 porque la expiación era el día 10. Sí, señor, pero avanzamos más. Señores, interesante. ¿En qué año de este calendario estamos, dijimos? Entramos ya. 2024. Yo les voy a presentar eventos interesantes, coincidencias de eventos que ocurrieron hace 10 años. Porque el año 2015 fue el año que se organizó el programa del nuevo orden mundial. En el 15, vamos a contar 15, 16, 17, ¿se acuerdan que se contaba el año? Sí. 15, 16, 17, 18, 19, ahí hay 5. 20, 21, 22, 23, 24. 10. O sea que este año caerían 10, allá fueron 10 días, pero aquí podía, allá eran 10 días, aquí pueden ser 10 años. Porque recuerden que la expiación era un día, pero ahora es un periodo. Exacto. La expiación levita Tiempo. era un día, pero ahora desde 1944 estamos en el día de la expiación, ¿sí o no? Sí. Como Todos los días. periodo, no como un día de 24 horas. Entonces, muy bien. ¿Qué dice allí? Los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas están definiendo como parte de la nueva agenda de desarrollo sostenible deben concluir la labor realizada y garantizar que nadie se quede atrás. Esta agenda se presentará a la cumbre sobre el desarrollo sostenible en septiembre 2015. Ahí es que se lanza esa agenda. Y entonces sigue diciendo, esas son noticias de la época. Dice, 2015, 10 años a partir de esa fecha hasta hoy, marca la fecha límite para el cumplimiento de 6 metas de la educación y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ustedes saben cuáles son esos objetivos? Los 17 puntos de la Agenda 20 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Seguimos entonces, y esta otra noticia, 2015, noticia de la época, porque yo prediqué ese sermón ese año, es el momento, esa cita, no es sermón, el sermón está siendo estrenado hoy. 2015 es el momento de adoptar medidas a nivel mundial. Repito eso, ¿qué dice ahí? Las primeras 2 líneas, iglesia, se me están cansando, se me están yendo y yo todavía no me he metido a lo hondo. Ahora que viene lo bueno. Hey, 2015, ¿qué es lo que pasa en el 2015? Es el momento de adoptar medidas a nivel mundial. Reglas ya. Y abajo dice erradicar la pobreza, promover la prosperidad, bienestar de todos. Los 17 puntos. Y termina diciendo a nivel de un país. A nivel mundial. El nuevo orden mundial se lanzó en el 2015. La ONU lo lanzó en el 2015. El proyecto de la Agenda 2030. Pero seguimos.
Ay, qué pena me da esta noticia. Yo hubiera querido ni ponerla ahí. Señora, en el 2015, Los dos líderes analizan maneras de ayudar a las personas y promover la tolerancia. esto sale en la revista 20 Review del autor Andrew Machesney, un adventista de Silver Spring, porque en el 2015 entonces el presidente de la Conferencia General coge para Ban Ki-moon y me hace un acuerdo con él. El presidente de la Conferencia General en el 2015 me hace un acuerdo. ¿Y qué pasa esa tristeza? Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por la creciente intolerancia religiosa en todo el mundo durante un encuentro privado con Ted Wilson, el presidente de la Iglesia Adventista, a la vez que invitó a la Iglesia Adventista el séptimo día para que trabaje con las Naciones Unidas para asistir a las personas. Invitación que fue aceptada. De en adelante tienen un acuerdo firmado. Van todos los años a través de ADRA a las COP, a los programas de alianza climática, se representan todos los años, se visitan, se llaman, se acuerdan. Eso, hermanos, hace 10 años ocurrió. Y dice aquí Wilson, tuvimos un excelente encuentro con el secretario general y algunos de su equipo, compartiendo con ellos la actividad que lleva a cabo la Iglesia Adventista, dijo Wilson, a raíz de esa reunión. Pusimos énfasis en algunas cosas en las que puede ayudar la iglesia y así no quiero ni siquiera seguir diciendo. Y terminó diciendo Wilson, el impresionante número de proyectos que ha llevado la Iglesia Adventista para servir a toda la familia humana. Oigan esto, haya eco de manera extraordinaria con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, expresó en una declaración. Hermano, estamos de acuerdo con la ONU, estamos de acuerdo con la Agenda 2030, estamos de acuerdo con los 17 puntos de desarrollo sostenible. Lo dijo y salió en la revista Adventista, aquí en esa de abril 7. Búsquelo en las redes diciendo eso y la foto de él con Ban Ki-moon sonriendo. Vergüenza, hace 10 años hicieron el pacto cuando arranca el nuevo orden mundial. Iglesia Mundial, despierta. Mis amigos de la Unión Dominicana, despierten. De la División Interamericana, donde tengo muchos hombres con los cuales trabajé juntos. Hombres de Latinoamérica, despierten. Elder Wilson, lo respeto a usted. Estoy diciendo con tristeza y desgarradora de mi alma algo que ocurrió. No es que me enorgullezco de esto ni estoy feliz. Al contrario, mi corazón gime porque la iglesia pactó tristemente en ese año, hace 10 años. Y ya venía coqueteando desde hace mucho tiempo antes. Pero ahora, en el marco del nuevo orden mundial, lo han hecho. ¿Y de qué manera, hermanos amados? Ahora, ¿qué más pasa en el 2015? Hace 10 años, junio 18, salió en la prensa mundial de 2015 que el señor Francisco, ni siquiera me gusta decir el nombre que aparece ahí. Ese nombre no me gusta decirlo. Porque la Biblia dice que no le llamemos padre a nadie. El obispo de Roma, el Papa Católico, dará a conocer oficialmente su encíclica ecuménica titulada Laudato Si. ¿En qué año sale Laudato Si? 2015. La encíclica ecuménica en el 2015. ¿Por qué será? Inicia el jubileo, año de la misericordia. ¿Quién recuerda eso? El año santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Él allí dio un año de gracia. Prediqué un sermón grandísimo sobre eso en el tiempo. Un año de oportunidad porque se iba a cerrar la puerta de la gracia en el mundo. En un ratico, si no esta tarde, voy a explicar qué fue lo que pasó en el 2015 y por qué se frustró. Tengo una declaración de la ONU sumamente bien definida, pero allí está, en el 2015 ocurrió eso. ¿Qué dijo él? También en el 2015, en el plan global, se reunió la CELAM, el concilio de obispos latinoamericanos, y en la página 67 hacen ellos un esboce del plan global 2015-2019, porque ahí debe acabarse todo, y dice Francisco en el inciso D, eso lo tengo en mi casa el documento, hay que incidir en las políticas públicas en diálogo con los gobiernos y la sociedad para que se legisle, se hagan leyes a favor de la vida, del matrimonio y la familia. Inciso E, fortalecer el domingo. La iglesia está leyendo. Yo no sé, Cristian, si permiten ver a los que están atrás. Fortalecer el domingo, Día del Señor, como tiempo de oración, descanso y convivencia familiar. Dijo en el 2015 Francisco, hay que establecer el domingo. No es ahora que lo está diciendo en Laudato Si. Ya lo dijo en el 2015. Había subido en el 2013, recuerden. El 13 de marzo, cuando se juramentó. Y lo siguió diciendo.
Sí, señor. Otros eventos del 2015 que vamos a leer en pantalla. Esos 10 años antes. Aquí están. Se los leo rápido, hermanos amados. La Suprema Corte de Estados Unidos aprueba los matrimonios entre personas del mismo sexo el 26 de junio 2015. Las uniones fueron también legitimizadas en el 2015 porque ese era el año del arranque de la agenda. Y había que darse rápido porque para el 20, como vamos a ver más adelante en el otro tema, ya debía estar el nuevo orden mundial caminando. ¿Qué pasó que se interrumpió? ¿Y para cuándo lo pusieron ahora? Eso viene en la tarde. ¿Para cuándo lo pusieron? Y amárrense los cinturones. ¿Qué más pasó en el 2015? Dice allí, aparte del matrimonio legalizado o la unión, ni siquiera matrimonio. Los matrimonios entre comillas yo le puse. Suceso astronómico inusual. En ese año aparecen un evento nunca visto, 4 lunas de sangre en primavera y otoño, 2014 y concluyó en el 2015. Todas esas lunas grandes en rojo ocurrieron el 15 de abril el 15 de abril cayó Pascua, el 8 de octubre cayó Cabañas 2014, el 4 de abril cayó Pascua y el 28 de septiembre ocurrió allí Yom Kippur y Cabañas más adelantito. Entonces, señores, este fenómeno astronómico, 4 lunas rojas, todos rojos la luna, ocurrieron los días de solemnidades de Jehová. Nunca se había ocurrido. Ocurre en lunas rojas, pero nunca había ocurrido. Ocurrió en el 15. Y los predicadores del mundo, yo me acuerdo, todos los predicadores que ustedes conocen, todo el mundo hablando del fenómeno. Porque fue inusual, inédito. No porque ocurriera en lunas rojas, que ocurre con frecuencia, sino en las fechas y consecutivas, 1, 2, 3 y 4, cayendo ese día de solemnidades. Eso para mucha gente ya se le olvidó. Los que son niñitos ni se acuerdan que eso ocurrió. Pero yo hace rato que estaba en los púlpitos hablando de eso, y estoy viejito ya. Entonces, ¿qué más dice? Señor Francisco hace visita histórica a Estados Unidos en septiembre del 2015. ¿Recuerdan cuando Francisco fue? Y resulta que el día 23, el día de expiación, se reúne con Barack Obama. El día de la expiación estaban ellos reunidos. Interesante, a puerta cerrada, periodistas hacia afuera, camarógrafos hacia afuera. Aquí están los representantes de Apocalipsis 13 y las dos bestias que representan Apocalipsis 13, reunidos para trazar los planes para el mundo en privado, el día de la expiación, en el 2015. Y entonces, ahí está, al otro día, el día 24, va al Congreso y por primera vez en la historia un pontífice habla al Congreso conjunto, senadores y la Cámara de Representantes, que aquí le llamamos diputados, en sesión, escuchando a las plantas allí de Francisco, las instrucciones que le daba al Congreso de los Estados Unidos. Y para que no se quede ahí, al otro día viaja a Nueva York, el Congreso está en el Capitolio en Washington, viaja a Nueva York. Y en las Naciones Unidas le habla a los presidentes de todo el planeta porque ninguno debía faltar ese día. Y esa matrícula estuvo llena ese día. Ahí estuvieron todos. Él lanzando el proyecto mundialista. Todo eso y se lanza la Alianza Agenda 2030. El proyecto ambientalista del cambio climático o Acuerdo de París en el 2015. También ocurre que se ratificó luego en París a principios del año 16, pero todos los amarres fueron hechos ahí. Y para colmo, un evento entre el pueblo adventista, en el año 2015, en el mes de julio, hay un Congreso Mundial, allá el Congreso Mundial de la Conferencia General, y hay una serie de cambios en el adventismo, incluyendo, ya no se diga la palabra inminente para referirse al retorno de Cristo, ahora tenemos que decir que Cristo viene pronto. Pronto. Pero siempre el adventismo dijo, es inminente, quiere decir a punto de ocurrir, sumamente cercano. Se pueden escuchar las trompetas, como dice un himno por ahí, escuchar ya las trompetas. No viene pronto, un vocablo más bíblico, porque la Biblia habla en esos términos. Es aquí que vengo pronto. Entonces vamos a usar esa expresión y ese término. Ahora, señores,
quiero hablarles de, salimos del 2015 y vamos a entrar ahora al 2024. Atención, atención, atención. Señales en los cielos. Un eclipse total de sol. Recuerden que hubo eclipse de luna. Ahora eclipse total de sol ocurrirá el 8 de abril 2024. El sol se oscurecerá totalmente en toda América del Norte, todos los Estados Unidos, todo México, todo Canadá. El sol en el día se va a oscurecer y se va a poner de noche a las 12 del día. Todo tinieblas. Recuerden que hubo un fenómeno celeste. Y dice también Lucas 21, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y tenemos que estar mirando los eventos porque Dios sabe hablar con las manifestaciones naturales que ocurren. Sí. Este fenómeno, miren las últimas 3 líneas, ocurre cada 375 años. Lo que va a pasar ahora, el 8 de abril, oscuridad total en Norteamérica y específicamente para Estados Unidos, no vuelve a ocurrir en este siglo ni en el que viene. Habrá que esperar 375 años para lo que va a pasar en abril, vuelva otra vez a pasar. ¿Coincidencia? Bueno, hace 10 años del anuncio, del presagio, y yo puse aquí, presagio de oscuridad espiritual para los Estados Unidos, porque se van a poner oscuros. El eclipse lo va a poner oscuro a todo Estados Unidos. Dice que el país que más luz ha recibido será el país más peligroso porque han negado la luz. Y vendrán los desastres. Dice la palabra, la inspiración. Sí, Señor. Un presagio, un anuncio, curiosidades, y yo hasta lo puse entre comillas. Curiosidades y coincidencias interesantes del año 2024. Los números 7 y 12 son notables. Veamos ahora. Un año en la Biblia lo conforman 12 meses de 30 días, o sea, 360 días. 360 es igual, como vemos en pantalla, a 180 y 180. Repito ese dato. 360 días, que es un año bíblico, es igual a ¿qué? A 180 más 180. 180 más 180. 180. $2024. El 24 es muy representativo en las Escrituras. Veamos algunos ejemplos. El 24 es muy importante en las Escrituras. Las divisiones militares y de servicio al rey estaban compuestos por 24,000 hombres cada mes. Primera de Crónicas 2:7, está documentado con la cita bíblica. Número 2, Daniel recibe su última visión sobre los eventos finales el día 24 a orillas del río Hidekel, o sea, el Tigris, Daniel 10:4. O sea, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12 y lo que iba a ocurrir, los recibe también en un día 24. Interesante. En el Apocalipsis son presentados 24 ancianos sentados sobre ¿cuántos reinos? 24 reinos, fuente Apocalipsis 4, 4 y 10. Mateo 24, interesantemente, es el capítulo profético referente a los evangelios. Cuando se predica de eventos finales, Mateo 24. Y Lucas 21, que es 7, 7, 7. 7 por 3. Por eso les puse coincidencia. Lo de Mateo 24 está en Lucas 21, que es 7 por 3. 7, 7 y 7. Pero el referente primario es un apóstol que fue testigo, que fue Mateo Leví. Y en el 24 aparece el discurso o sermón de Cristo. Seguimos leyendo entonces. Allí el número 5. 12 patriarcas, los hijos de Jacob, ¿verdad? De Israel. Y 12 apóstoles fueron cimientos del pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Dónde surgió el pueblo de Israel? De 12 tribus, los 12 hijos de Jacob.
¿Y cómo surge la iglesia cristiana que Cristo establece? Con los 12 apóstoles. 12 y 12. Entonces, punto 6, 12 tribus de 12,000 cada uno. Eso está en Apocalipsis 7:4. 12,000 por 12, 144,000 sellados o los señalados o apartados que eventualmente en la fiesta de la Pentecostés reciben entonces el sellamiento del Espíritu Santo. Seguimos avanzando. 2024, llegamos aquí, señores. Recuerden que me puse cerca para decir el número 180. En este año, 180 años del juicio investigador adventista. Ahora 24, 180 años que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Los que creemos en eso, porque hay gente que lo niega y argumentos y qué sé yo. Negar el santuario es meterse en rojo. Y lo voy a decir en dominicano. Latinoamérica quiero decir entrar en peligro. Porque uno usa términos que después dicen, Robles, usted habló en dominicano. Señor, es un peligro atentar contra el santuario. Un peligro atentar contra esa doctrina que es el ADN del mensaje del movimiento adventista. El juicio investigador, 180 años, es 60 más 60 más 60. El 6 siempre es el número del hombre. Dios trabaja con el hombre porque el hombre es 6, porque fue creado el sexto día. Por eso la imperfección está en el 666, que es el número de hombre. Pero también con los hombres que somos creyentes, somos humanos igual. Entonces el 6 nos toca también. Y es interesante que el 180 es la repetición de 3 veces 6, 60 más 60 más 60. Eso es 180. Es 60 años más que el tiempo de gracia de los antediluvianos. ¿Cuándo fueron los años de los antediluvianos? 120. Ahora 180 es esa cantidad, pero Dios en su misericordia nos dio 60 años más. Porque lo cuentan en periodo de 60 como una generación. Nos dio 60 más. Los antediluvianos 120, nosotros 180. 120 personas fueron selladas y recibieron la lluvia temprana en el aposento alto, el día de Pentecostés, ¿verdad? 120 más este año, que es el 24, da 144. Pronto, 144,000 serán sellados con el nuevo Pentecostés de la lluvia tardía. Pero antes viene el señalamiento. Recuerden que ustedes contestaron, y yo estoy de acuerdo, que el 180 es un número muy significativo porque Cristo entró un día de expiación y terminará su obra un día de expiación. Esta expiación que podría terminar este año es para los 144,000 para la iglesia, porque la gracia sigue un poquito más abierta para los de afuera. Y ellos también tendrán su juicio, porque los 144,000 señalados reciben lluvia tardía, salen a dar el fuerte pregón, viene mucha gente que eventualmente también es sellado con el Espíritu Santo y entonces se acaba la gracia para el mundo. Este cierre de gracia que dice Elena White al principio del tema, dice, pasará inadvertido sin que nadie se dé ni cuenta. No lo vamos a saber porque no nos van a dar un email ni un WhatsApp para decirnos, ya se acabó, pero por el estudio profundo, los entendidos sabrán lo que está pasando y la fecha significativa que representa este año 2024. Y van a ser señalados, si estoy en lo correcto, los 144,000. No estoy diciendo que Cristo viene ese año, porque luego de ser sellado, repito, señalado, reciben la lluvia tardía, tienen que predicar, están los 42 meses, pero ¿para qué yo quiero 42 meses si ya no hay gracia? Lo que hay es desgracia. No hay gracia sino desgracia. Los eventos de la bestia, del hombre de pecado comienzan a cundir por toda la tierra y un momento que no se sabe cuándo, no está definido, comienzan a caer las 7 copas de la ira de Dios que conocemos como las 7 postreras plagas. ¿Y por qué postreras? Porque vienen unos juicios previos a esos 7 copas. ¿Ah? Sí, Señor. Entonces, hermanos queridos, miren,
Miren este dato que es interesante. Déjenme ponerme de este lado para que no se les canse la vista. Pero váyanlo leyendo aquí. El Israel antiguo, de acuerdo a la Biblia, 400 años en Egipto. No necesariamente en cautiverio, pero en el área de que llegó 400 años. Luego, cuando son sacados por orden de Dios usando a Moisés, 40 años en el desierto. ¿Estamos correctos? Y desde que entraron a la tierra prometida, Canaán, desde Canaán hasta que Cristo llegó, sume 400 más 40 más 1404 y les da 1844. Esa cifra es interesante. El plazo para Israel y cuando comenzó el juicio para la iglesia. Y desde 1844 de nuestra era, el Padre y Cristo están efectuando el juicio investigador que cumplirá 180 años en octubre del 2024, del 2024. Miren más, 180 grados es un giro de extremo a extremo. 180 años cierra un ciclo. Cuando usted dice, es una diferencia de 180 grados. La circunferencia tiene 360, pero vuelve al mismo punto. Pero el punto más lejano es 180. El más lejano cierra un ciclo, 180 grados. En este 2024, el día de expiación será el 12 de octubre. Aquí está el 12. Recuerden que estamos funcionando no con el calendario hebreo, sino con el de nosotros. No cae el 22 de octubre, sino como cayó en 1844, sino que cae ¿qué día? Un 12 de octubre. Lo pueden buscar en Wikipedia, pueden preguntarle a Google, pueden preguntar a quien sea el calendario judío. ¿Cuándo cae expiación 2024? Le va a decir a la puesta de sol del viernes 11, arrancando ahí el 12. Ajá, bien. Y 12 de octubre es la mitad de 24, por supuesto. Y 12 es el número simbólico de la iglesia, ya lo hemos dicho. 12 patriarcas y 12 apóstoles. Pues 12 por 12 es 144. Los sellados del remanente serán 144,000. Y ese, agárrense aquí, 12 días de la expiación será séptimo día. El 12 de la expiación cae sábado. Cae sábado este año. 12, sábado, 180 del 24. Muchas coincidencias. Sí, Robles está diciendo cosas. Sí, coincidencia. Coincidencia cuando es una o dos. Pero cuando son 25 y 30. Síguele llamando coincidencia. Pero yo digo, Dios está tratando de decirle algo a la iglesia adventista el séptimo día. Amén. A los de la conferencia general. A los de las divisiones 13. A los de la división interamericana. A los de la Unión Dominicana. A las asociaciones de todo el país. A los ministerios de sostén propio, a los que no asisten a templos, pero son adventistas, no por afiliación, sino por convicción. Amén. Dios está tratando de decir algo para 1844, el sábado 12 de octubre del 24, cuando se cumplen 180 años. Ahora, iglesia, algo más. Mire aquí, el calendario del año 1844. Ese es el calendario de 1844. Podemos buscar octubre y vamos a ver que el calendario de 1944, miren allá a la izquierda, ese es el calendario de 1944. Miren octubre el 22 de octubre, martes, cayó expiación un martes, expiación. Pero en este año ya dijimos que no va a caer el 22. Sino el 12. Ahora vamos a ver el calendario del 2024. Ese es el calendario 2024. No sé si vieron que cuando cambié, lo único que cambió fue el numerito. Es el mismo calendario 1844-2024. Exactamente el mismo calendario. ¿Puedes repetirlo de nuevo? El calendario 1844. Mírelo acá. Mírenlo bien. Busquen una cosa. Busquen su cumpleaños en ese calendario de 1144. Okay, cada quien. Okay. ¿Qué día usted cumpleaños? Mírelo y guárdeselo. Mírelo ahí qué día cae. Yo cumplí, cayó sábado, el 13 pasado. Ok, para usted entonces, usted hubiera tenido su cumpleaños en ese año. El sábado día
13. Ahora vamos al calendario 2024. Usted me va a decir qué día usted va a cumplir años. Yo cumplí ya. Ok, dígame ahora cuándo cumplió. El 13 de enero. Cayó sábado. El mismo calendario. Cada uno busque su calendario. Cada uno mire cuándo es el 1 de enero. 1844, cuándo es el 1 de enero en el 2024. Noten que el 1844 es un año bisiesto. ¿Qué quiere decir un año bisiesto? Que febrero tiene 29 días, febrero, año bisiesto. Vamos al 24. Miren a febrero cuántos días tiene. Es el mismo. O sea, iglesia, yo tapo aquí y puedo decir 1844. Y puedo también tapar aquí 1844, lo tapo y puedo decir, este es el calendario de este año. Y ahora miren ahora por favor lo que vamos a hacer. Espérense, me fui. Comparación de calendarios, ahí están los dos. No se ve, pero si quieren acercarse, ahorita yo se los pongo, y vean que aquí está el de 1844 y aquí el 2024, y corren igualito. Ahí están comparados, solo que no pude ampliarlo, no pude darle el zoom y no pude verlo, pero ya lo vieron en las gráficas anteriores, que son los mismos, y entonces aquí pongo el 24 y aquí los pongo comparados los dos y son exactamente lo mismo. Yo pienso, sin querer poner fecha, que independientemente cuando el Señor Dios Padre determine que su amado Hijo venga a la tierra y vengan los eventos, nosotros como iglesia tenemos que afianzarnos. Por eso le decía a los muchachos anoche, le decía a par de muchachos anoche, tenemos, mi gente, que reunirnos más. Esto no puede decir como a veces, sí, vamos a hacer más reuniones y que el año que viene volvamos a esto, porque el año que viene yo no sé dónde vamos a estar para esta hora. Este año tenemos que reunirnos 2, 3, 4, 5 veces para orar, para clamar de rodillas con ayuno. Y si Dios nos extiende un periodo después del 12 de octubre, alabado sea su nombre por su misericordia. Pero yo no me puedo jugar, hermano, con el peso de la evidencia. Nada hará el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios nos ha mandado luz, los entendidos entenderán. Y dice la inspiración que daremos seguimiento a todos los acontecimientos y Dios nos iluminará para saber dónde estamos en la historia profética. Porque no somos de la noche ni de las tinieblas para no saber qué hora del día es. Yo tengo que estar despierto, tengo que saber dónde hay luz, tengo que saber que mi Señor está en el lugar santísimo intercediendo. Y podría ser que este año termine la gracia. Podría ser. Esto no es doctrina. Esto no es sencillamente estudio que dicen, Señor, tú me estás revelando algo y a la iglesia. Por eso yo dije, hasta que no llegue el año no lo voy a predicar. ¿Entienden ahora por qué decía así? Desde hace 5 años que estoy diciendo eso. Del 19 lo estoy diciendo, no lo voy a predicar. Roble, predícalo, no lo voy a predicar. Y llegó el 20, y llegó la pandemia, no lo voy a predicar. Llegó el 24 y los muchachos me dijeron, hay una actividad. Señor, hay una actividad con los hermanos. Lo voy a predicar. Y el Señor me hizo saber, dale para adelante, ahora predícalo. Gloria a Dios. Yo sé que esto va a llegar a muchos sitios. Y van a comenzar a etiquetarme en los comentarios, van a decir, está poniendo fecha y roble y qué sé yo. Digan lo que quieran, hermanos, yo lo voy a amar en el amor de Cristo, porque si Cristo está en mí, le voy a amar aunque usted esté en contra de mí. Diga lo que quiera en los comentarios de las redes. De hecho, no leo comentarios en mis temas, no los leo, para no amargarme la vida. Pero la verdad es que tenemos, iglesia, que prepararnos. Tenemos que saber que estamos muy cerca, pero muy cerca de los eventos, Señor. Señálanos para recibir los aguaceros de la presencia del Espíritu Divino. Amén. Sí, hermanos, ha llegado la hora. No más juego. Corta con el mundo. Tienes un chance. ¿Y sabes por qué tienes un chance? Porque estás aquí esta mañana. Y los que van a oír el tema tienen el chance porque Dios va a permitir que lo escuchen. Y tal vez el chance de algunos pocos meses, de aquí hasta octubre son 9 meses. Pero si no es ahora y se pasa los 180, bueno, gracias Señor por un año más, un añito más. A lo mejor lo extiende un año más, no sé. Pero el 2024 es muy significativo, muy,
muy significativo. Para mí, no sé para los que han escuchado el mensaje, sí lo es. Dios nos ayude, Dios nos guarde a ser fieles. Yo quiero decirles al cierre, que ha llegado el momento de la gran preparación de la iglesia. Ahora o nunca, pueblo, cortar con el mundo. Dejémonos hablar, hermano, de los negocios, de hacer dinero y de viajar y de coger para Estados Unidos. Si Dios dice sal y yo estoy diciendo entro, ¿cómo es eso? Sal de ahí, dice que será peligrosísimo, el lugar más peligroso de la tierra. Difícil salvarse. Hermanos, abandona trabajo, abandona contrato, abandona oferta, corta eso. Y se lo dice uno que tuvo documentos americanos y se venció y no quiero más documentos americanos. Viví muchos años en los Estados Unidos. Y Dios me dijo, tu ciclo de predicación, predicando por todo Estados Unidos, terminó. Vine a mi tierra a pasar los últimos años. Y si Dios me da la vida, a esperar a Cristo en gloria. Amén. No tengo que coger para ninguna parte ya. Ni menos para la ciudad. Y de ese campo, en esa loma, salgo cuando Dios me quite. Él me llevó y no importa lo que pase. El que me llevó me tiene que sacar y si no me saca, ahí estaré. Amén. Prepárese, pueblo. Y digo finalmente, Maranata, Cristo ya viene. Maranata, el tiempo de gracia termina. Amén. Así es que, hermanos, yo quiero en esta hora preguntar a todos acá, ¿cuántos entienden que tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas espirituales porque no estamos bien? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no arrodillarnos y clamar a Dios por su bendición? Amén. Oramos al Señor, nuestro Dios y Padre, y así le decimos: Padre amante, Dios bueno, gloria, honor, honra, alabanza y culto a usted, Padre, que está sentado en el trono, y a su Hijo que está a su diestra. Gracias por sus misericordias. 180 años soportando a este pueblo. Y nosotros varias décadas de que le hemos conocido en esta generación. Señor, se cierra un ciclo, no sabemos qué va a ocurrir. Pero podría ser que la gracia esté por terminar pronto. Aunque nadie lo perciba, aunque no nos demos cuenta, pero ayúdanos a ser fieles. Que experimentemos reavivamiento y reforma para que Cristo por su Espíritu sea formado en nosotros. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y que el refrigerio de la presencia del Señor, que cubrirá la tierra con su gloria, con el clamor final que habla Apocalipsis 18, si es su voluntad, nosotros estemos incluidos en ese grupo. Amén. Por favor, Señor, que nuestros nombres que están en el libro de la vida permanezcan allí. Señor, no borre nuestros nombres del libro de la vida, por favor, no lo quites, Padre. Pero le imploramos que sí quite nuestros pecados. Amén. Afiáncenos en la verdad, que es el sellamiento espiritual e intelectualmente. Y que sepamos que ser seguidor de Cristo implica tener su carácter. Ayúdenos a vencer porque no podemos en el corto espacio de tiempo que nos queda. Quítenos el amor y la afiliación hacia cosas terrenales, al dinero, a la sensualidad, al deseo de protagonismo, al deseo de ser reconocidos. Quítenos el mal genio, quítenos el mal carácter, quítenos las palabras feas, los vocablos mundanos, que no deben, Señor, ser parte del hablar de uno que sigue al Cordero por donde quiera que va. Gracias por lo que nos hemos congregado aquí en este lugar, en esta fecha, a los de cerca y a los de lejos. Que todos, Señor, seamos cubiertos con su presencia y que experimentemos verdadera conversión. Que sepamos lo que es guardar el sábado. Cuide nuestras palabras hoy, Señor. Si no vamos a hablar con un escrito está, con un así dijo Jehová, que guardemos silencio y nos apartemos. Pero si hemos de hablar, que hablemos de sus cosas. De la necesidad de prepararnos y de decirle, Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad que nos das, porque todavía podemos respirar. Todavía podemos hacer ajustes, todavía nos queda un poquito de tiempo para hacer los arreglos, pero que lo hagamos, Señor, hoy mismo, hoy.
y no mañana.